29 de octubre, festividad de los santos Simón y Judas, apóstoles. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día la Iglesia celebra a estos apóstoles, San Simón y San Judas Tadeo, dos de los 12 apóstoles llamados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Junto con San Pedro y con nuestro Señor Jesucristo, todos fundadores de la Iglesia, fundamento de la Iglesia. San Simón también era llamado el Celotes. Era natural de Caná de Galilea, un lugar donde el Señor, por ejemplo, realizó el milagro, su primer milagro, según lo cuenta San Juan, de convertir el agua en vino en Caná de Galilea en unas bodas. Pues de ahí era Simón, llamado el Celotes. Judas, de sobrenombre Tadeo, Judas Tadeo. Tadeo hay que saber qué significa valiente. Judas Tadeo también tiene un escrito dentro del Nuevo Testamento. Precisamente se le llama así, el autor de la carta de Judas. Son un grupo, un bloque de cartas que se le suele llamar cartas católicas. Una carta de Santiago, 2 cartas de San Pedro, 3 cartas de San Juan y una carta de Judas Tadeo. Las 7 cartas que a todo ese bloque se le suele llamar cartas católicas, porque están como dirigidas a toda la catolicidad. Pues este es Judas, de sobrenombre Tadeo, y hemos dicho, el autor de una de las epístolas del Nuevo Testamento. Ambos, Simón y Judas Tadeo, fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo para formar parte de todo el grupo, de todo el colegio apostólico. Y ambos murieron mártires. Estuvieron predicando pues por las zonas de Egipto, Mesopotamia y también por la zona de Persia. Pues fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo. Y según recordamos, especialmente San Marcos, que es el que nos cuenta de una manera más detallada ese llamamiento, San Marcos, después de relatar quiénes fueron llamados y por lo tanto los 12 apóstoles, va a decir que nuestro Señor los llamó para que estuvieran con Él, con Jesús, y luego para que fuesen a predicar, para estar con Él. Ahí tenemos la razón de la llamada de Jesucristo a todos los hombres, llamada a la vida, llamada a la fe, para estar con Él, pero especialmente, en este caso, para los apóstoles, para estar con Él. También esto se ha entendido especialmente para quienes
hemos sido llamados al sacerdocio o a la vida religiosa. Por lo tanto, una llamada de entrega radical, total, a Jesucristo. Y la primera razón es para estar con Él. Esa es la razón de la llamada al sacerdocio, de la llamada a la vida religiosa, para estar con Él. Estar con Él a través de los sacramentos, estar con Él a través de la oración, estar con Él a través de toda nuestra vida. Pero esto también se puede entender para todo el mundo, para todo cristiano. Hemos sido llamados a la vida, hemos sido llamados a la fe para estar con Él. Y luego, según decíamos, lo cuenta San Marcos cuando llamó a los apóstoles y por lo tanto a los santos Simón y San Judas Tadeo, además de llamarlos para estar con Él, los llamó para enviarlos a predicar. Los llamó para enviarlos a predicar, así lo dice San Marcos. Pero también al final de su vida nuestro Señor Jesucristo dirá a los apóstoles y a toda la iglesia: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Vayan por todo el mundo. Es un mandato expreso de nuestro Señor. Pero esto también nos da ocasión para considerar que nuestro Señor Jesucristo también ahora sigue llamando. Sigue llamando, como siempre se ha entendido cuando hablamos de la vocación, en este caso de los apóstoles, San Simón y San Judas Tadeo, estas llamadas que hace el Señor y que nos los presenta a veces los evangelios, especialmente llamadas al sacerdocio, a la vida de entrega total a Jesucristo a través de la vida sacerdotal. Por eso, si tú que estás escuchando, joven, niño, y de repente empieza a notar que está surgiendo una luz, un pensamiento acerca de la vocación sacerdotal, no tengas miedo de atender esa voz, de estar más atento para escuchar esa voz que de repente es la de nuestro Señor y te está diciendo que quiere que le sigas a Él. Jóvenes, atentos a ese llamado. La iniciativa siempre es de Cristo. Él llama. La vocación sacerdotal no se la da cada persona. No es un deseo personal. Es una llamada de Dios. Y esa llamada Dios la hace de diferente forma, de diferentes maneras. De repente, este momento que tenemos de comentario del Evangelio del día, es una ocasión que Dios te está brindando para que escuches su llamada. No vaya a ser que te esté llamando y uno se quiera hacer el distraído, como no haciéndole caso al Señor. Pero Dios llama de diferentes maneras. Lo que le queda al interesado, como a los que hemos recibido ya la llamada, descubrir esa llamada. Y una vez descubierta, aceptarla, confiando en la gracia, en la ayuda que brinda Dios, que brinda Jesucristo para esa vocación. Porque Dios nos llama, no es que llame y luego abandona. Dios llama y además da una fuerza, una ayuda especial para seguir ese llamamiento. Y eso está representado en lo que acabamos de leer en el Evangelio, que Jesús fue llamando a los 12 apóstoles y luego, dice San Lucas, luego de llamarlos, bajó del monte con ellos. Bajó con ellos. Jesucristo llama, pero luego da su gracia, una ayuda especial para estar con Él. Bajó con ellos, acompañándoles a ellos, estando con ellos, caminando con ellos. Eso es lo que hace nuestro Señor a todo el que llama. Llama para estar junto a Él, pero Él es el primero en estar junto a nosotros. Los apóstoles, pues, son el fundamento de la Iglesia y hoy día estamos celebrando a San Simón y San Judas Tadeo.
que esta celebración, esta festividad, nos ayude a recordar que también nosotros, todos, hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo y a Él le debemos fidelidad. Pero además, si estás sintiendo o si de repente con motivo de estas palabras sientas que de repente Dios te está llamando, no cierres tus oídos, escucha y pídele esa fuerza para saber aceptar ese llamado. Y luego recordar que estos obispos y apóstoles, Simón y Judas, van a ser pues efectivamente los apóstoles, pero luego sus sucesores son nada menos que los obispos. Por lo tanto, pues hay que también rezar por los obispos, porque así como los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia y llevaron el evangelio por todo el mundo, y en las comunidades que ellos estuvieron al frente, supieron cuidar y transmitir esa fe en Jesucristo, el evangelio, la buena nueva, rezar por los obispos porque también tienen esta misma responsabilidad, son sucesores de los apóstoles. Invocamos de manera especial a la Virgen Santísima, Reina de los Apóstoles, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.